¿Alguna vez has sentido que estabas caminando directamente hacia una trampa, pero fuiste de todas formas solo para ver qué pasaría? Exactamente así me sentí cuando mi prometido Marcus me invitó a cenar con su familia por primera vez. Debería haber confiado en mi instinto que me decía que algo andaba mal, pero el amor tiene esa manera de hacernos ignorar las señales de advertencia, ¿verdad? Lo que estoy a punto de compartir contigo cambió no solo mi relación, sino también toda mi perspectiva sobre las personas que elegimos para traer a nuestras vidas. Esta no es solo una historia sobre una cena familiar desastrosa, es sobre descubrir quién es realmente alguien cuando piensan que no estás prestando atención. Y créeme, lo que descubrí aquella noche todavía me pone la piel de gallina. Recuerdo que estaba parada frente a mi armario aquella tarde de sábado, mis manos temblando ligeramente mientras intentaba decidir qué ponerme. Marcus había estado inusualmente insistente sobre esta cena, casi presionándome de una manera que no coincidía con su personalidad normalmente relajada. Habíamos estado juntos durante 2 años, comprometidos durante 6 meses, y de alguna manera yo había logrado evitar conocer a sus padres hasta ahora. Él siempre tenía excusas. Estaban viajando, estaban ocupados, el momento no era el adecuado, pero de repente era urgente que los conociera antes de fijar una fecha para la boda. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se retorciera con una sensación incómoda que no podía nombrar del todo. Saqué mi vestido azul marino favorito, el que me hacía sentir confiada y profesional, pero luego dudé. Algo sobre el tono en la voz de Marcus cuando describió a su familia me hizo hacer una pausa. Había mencionado, casi con demasiada casualidad, que su madre era muy tradicional, que su padre era anticuado con respecto a ciertas cosas, y que yo debería ser yo misma, pero tal vez no demasiado yo misma. ¿Qué significa eso siquiera? ¿No demasiado yo misma? La frase había estado dando vueltas en mi mente durante días, y cuanto más pensaba en ella, más preguntas tenía. ¿Por qué la persona que decía amarme querría que fuera menos de lo que realmente soy? Soy una abogada corporativa exitosa. Tengo 2 maestrías, hablo 4 idiomas con fluidez, y he trabajado increíblemente duro para llegar a donde estoy en la vida. Mis padres inmigraron a este país sin nada más que sueños y determinación, y me inculcaron el valor de la educación y la superación personal. Entonces, ¿por qué sentía que estaba a punto de entrar en una situación donde todo eso de alguna manera estaría mal? La inquietud creció más fuerte mientras estaba allí parada, vestido en mano, mirando mi reflejo en el espejo. Miré a la mujer que me devolvía la mirada, profesional, exitosa, independiente, y me pregunté si esa era la mujer que Marcus realmente quería que fuera. Habíamos tenido una relación tan hermosa, o eso pensaba yo. Él era encantador, atento, romántico en todas las formas que me habían conquistado. Pero últimamente, había habido pequeños comentarios aquí y allá, pequeñas sugerencias sobre cómo podría ser más suave, más complaciente, menos enfocada en mi carrera. Los había descartado pensando que él quería pasar más tiempo juntos. Pero ahora, parada en mi habitación preparándome para esta cena, esos comentarios tomaban un significado diferente. Mi mejor amiga Rachel me había advertido sobre este momento. Ella había dicho que conocer a los padres a menudo revela la versión futura de tu pareja, que las personas eventualmente se convierten en sus padres, aunque no quieran admitirlo. Me había reído en ese momento, pero sus palabras resonaban en mi mente ahora. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si esta cena iba a mostrarme algo sobre Marcus que no estaba lista para ver? Pero aquí es donde mi historia toma un giro inesperado. Y necesito que te quedes conmigo porque lo que hice después fue completamente fuera de lo normal para mí. Sin embargo, terminó siendo la decisión más reveladora que jamás haya tomado. En lugar de ponerme ese vestido azul marino y presentarme como la mujer educada y exitosa que soy, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí interpretar un papel, convertirme en alguien completamente diferente, para probar una teoría que se estaba formando en el fondo de mi mente. ¿Estaba Marcus avergonzado de quién soy realmente? ¿Su familia tenía expectativas que yo nunca cumpliría? Y lo más importante, ¿cómo tratarían a alguien que percibieran como inferior a ellos? Devolví el vestido azul al armario y saqué algo completamente diferente. Un atuendo simple y un poco mal ajustado que parecía venir de una tienda de segunda mano, que de hecho venía de una fiesta de disfraces a la que había asistido años atrás. Me recogí el cabello en un estilo desordenado, me quité mis joyas de buen gusto y practiqué hablar con errores gramaticales y un vocabulario menos refinado. Me miré en el espejo de nuevo y la transformación fue sorprendente. Parecía alguien que nunca había terminado la preparatoria, alguien que trabajaba en empleos de salario mínimo, alguien a quien la familia aparentemente sofisticada de Marcus probablemente miraría por encima del hombro.
Mi corazón latía aceleradamente mientras practicaba mi nueva personalidad, dejando caer letras al final de las palabras, usando gramática incorrecta, simplificando mi vocabulario a algo que un adolescente usaría. Se sentía mal, casi como si estuviera traicionándome a mí misma, pero algo más fuerte que la duda me impulsaba hacia adelante. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver cómo Marcus y su familia tratarían a alguien que consideraran sin educación, sin sofisticación, indigno. Porque si no podían mostrar decencia humana básica y respeto hacia esa versión de mí, entonces, ¿qué decía eso sobre sus valores? ¿Qué decía eso sobre el hombre con el que planeaba casarme? Mientras aplicaba un maquillaje mínimo y deliberadamente me hacía ver lo más sencilla posible, pensé en todas las veces que Marcus había hecho comentarios sobre otras personas. El mesero que se equivocó en nuestro pedido, el empleado de la tienda que era demasiado lento, la persona sin hogar pidiendo cambio. Nunca había sido abiertamente cruel, pero había un desdén en su tono, un desprecio sutil por las personas que percibía como inferiores a él. Lo había excusado, racionalizado. Me había dicho a mí misma que solo tenía días malos, pero ahora me preguntaba si había estado ignorando un defecto fundamental en su carácter. El viaje a la casa de sus padres tomó 45 minutos, y con cada kilómetro, mi ansiedad crecía. Marcus me recogió, y la mirada en su rostro cuando me vio fue la primera prueba. Su sonrisa vaciló por solo una fracción de segundo, una microexpresión de confusión y tal vez decepción antes de recuperarse. No dijo nada sobre mi apariencia, lo cual en sí mismo era revelador. Normalmente me haría cumplidos. Me diría que me veía hermosa, pero esta noche solo había silencio. Un silencio incómodo y pesado que llenaba el auto como una niebla espesa. Mientras conducíamos a través de vecindarios cada vez más ricos, pasando céspedes cuidados y casas que parecían pertenecer a revistas de arquitectura, sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esto no era solo un experimento inofensivo, era una prueba calculada que confirmaría mis miedos o los demostraría incorrectos. De cualquier manera, nuestra relación nunca sería la misma después de esta noche. Marcus finalmente rompió el silencio cuando giramos en la calle de sus padres. Su voz estaba tensa, controlada, como si estuviera eligiendo sus palabras muy cuidadosamente. Me recordó de nuevo que sus padres eran tradicionales, que su madre podía ser particular sobre las cosas, que su padre valoraba el trabajo duro y el éxito. El subtexto era claro: no me avergüences, no seas demasiado opinionada, no los desafíes, sé pequeña, sé callada, sé aceptable. Cada palabra que salía de su boca confirmaba lo que estaba empezando a sospechar. Él no quería que conocieran a la verdadera yo. Quería que conocieran una versión diluida y apetecible que encajara en su visión del mundo, y esa realización dolió más de lo que esperaba. Nos detuvimos frente a una mansión, no hay otra palabra para describirla, con columnas blancas, un camino circular y una fuente en el jardín delantero. Esto no era solo riqueza, era dinero generacional, el tipo que viene con expectativas y tradiciones, y una visión muy específica del mundo, sobre quién pertenece a su círculo y quién no. Mis manos estaban sudando cuando Marcus apagó el auto, y pude verlo tomando un respiro profundo, preparándose para algo. Fue entonces cuando supe con certeza que esta cena era sobre más que solo conocer a su familia, era algún tipo de prueba o evaluación, y yo estaba decidida a descubrir exactamente qué estaban buscando realmente. Marcus me condujo hasta la puerta principal, su mano en la parte baja de mi espalda con una presión que se sentía más controladora que de apoyo, y mientras estábamos allí esperando que alguien respondiera, me transformé completamente en mi papel, encorvándome ligeramente, masticando chicle que había traído específicamente para este propósito, y preparándome para hablar de una manera que haría llorar a mis profesores de español. La puerta se abrió, y allí estaba una mujer que solo podía ser la madre de Marcus, cabello rubio perfectamente peinado, vestido de diseñador, collar de perlas, y una expresión que ya me estaba evaluando de pies a cabeza antes de que siquiera intercambiáramos saludos. Su sonrisa era practicada, educada, pero no llegaba a sus ojos, y pude ver el momento exacto en que asimiló mi apariencia, el destello de algo oscuro cruzando su rostro antes de componerse. Marcus nos presentó, y extendí mi mano mientras decía: «Mucho gusto en conocerla, señora Henderson. Marcus me ha contado un montón sobre ustedes». Deliberadamente usé una gramática pobre y un tono ligeramente exagerado y casual, y observé cómo su apretón de manos se volvió más débil, su sonrisa más forzada. Nos invitó a pasar, y la casa era exactamente lo que esperaba. Muebles dignos de un museo, obras de arte originales en las paredes,
flores frescas en jarrones de cristal, todo gritando dinero antiguo y gusto refinado. El padre de Marcus apareció desde lo que parecía ser un estudio, alto, distinguido, usando un suéter de cachemira que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Su evaluación de mí fue aún menos sutil que la de su esposa. Sus ojos se movieron desde mis zapatos gastados hasta mi ropa barata, hasta mi cabello sin estilo, y pude ver la decepción asentarse sobre sus rasgos como una nube. Nos movimos al comedor, que estaba puesto con porcelana que parecía antigua y preciosa, múltiples tenedores y cucharas en cada lugar, copas de vino de cristal capturando la luz de un enorme candelabro. Yo sabía exactamente qué tenedor usar para qué. Había asistido a suficientes cenas de negocios y eventos formales para navegar los ajustes de mesa más complicados. Pero esta noche iba a pretender que no tenía ni idea. Cuando nos sentamos, la madre de Marcus, Patricia, comenzó la conversación preguntando sobre cómo nos conocimos. Lancé mi historia ensayada, manteniendo mi gramática deliberadamente pobre y mi vocabulario simple. Bueno, nos conocimos en un bar, ¿sabe? Y Marcus, él fue muy lindo, me invitó una copa y todo, y simplemente empezamos a hablar y eso. Es muy bueno, ¿sabe? O sea, súper bueno. Podía sentir a Marcus poniéndose tenso a mi lado, su pierna presionada contra la mía debajo de la mesa en lo que asumí estaba destinado a ser una advertencia. La sonrisa de Patricia se estaba volviendo más tensa por segundos, y ella intercambió una mirada con su esposo que se suponía que no debía ver, pero capté perfectamente. Era una mirada que decía, ¿esto es realmente lo mejor que pudo conseguir? El juicio era palpable, colgando en el aire como la humedad antes de una tormenta. La cena fue servida por personal real, lo cual no debería haberme sorprendido dada la casa, pero agregó otra capa a la actuación que estaba dando. A medida que llegaban y se iban los platos, deliberadamente usé el tenedor equivocado, sostuve mi copa de vino incorrectamente, y en un momento, incluso dije, esto está muy elegante, nunca había comido comida tan buena. Patricia en realidad hizo una mueca de dolor. El padre de Marcus, Robert, comenzó a hacerme preguntas sobre mi origen, mi familia, mi trabajo, y cuidadosamente elaboré respuestas que pintaban una imagen de alguien de una clase socioeconómica completamente diferente. Les dije que trabajaba en ventas al por menor, que había ido a la universidad comunitaria pero no terminé, que mi familia era del otro lado de la ciudad, lo cual en una ciudad como la nuestra llevaba connotaciones muy específicas. Observé sus rostros mientras hablaba, catalogando cada microexpresión, cada señal sutil de desdén y superioridad. Patricia preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero se percibía como condescendiente. ¿Y cuáles son tus aspiraciones profesionales, querida? ¿Tienes planes de continuar tu educación? Me encogí de hombros y dije, pues estoy bastante contenta donde estoy, ¿sabe? Las ventas no están tan mal. Y tengo descuento en las cosas, lo cual está bien. No he pensado mucho en volver a estudiar ni nada. Esas cosas son caras, y no soy muy buena estudiando y todo eso. La mirada que Patricia y Robert intercambiaron esta vez fue aún más reveladora. Era horror puro mezclado con decepción, y si soy completamente honesta, una especie de satisfacción cruel, como si sus peores temores sobre la elección de pareja de su hijo estuvieran siendo confirmados. Marcus apenas estaba comiendo, empujando la comida alrededor de su plato, su mandíbula apretada tan fuerte que podía ver el músculo trabajando. Parte de mí se sentía culpable por hacerlo pasar por esto, pero una parte más grande de mí necesitaba ver hasta dónde llegaría esto, qué tan mal tratarían a alguien que consideraban inferior, y lo más importante, si Marcus me defendería o se uniría a ellos en su juicio. La conversación continuó a través de múltiples platos, y con cada minuto que pasaba, Patricia y Robert se volvían menos sutiles en su condescendencia. Patricia comenzó a hablarme más lentamente, como si pudiera no entender el español a velocidad regular, y comenzó a explicar cosas que no necesitaban explicación, como cómo se hacía el vino, o qué era un vegetal en particular. Las preguntas de Robert se volvieron más puntiagudas, más claramente diseñadas para resaltar lo que él percibía como la gran brecha entre su familia y yo. Preguntó sobre las profesiones de mis padres, y le dije que mi padre trabajaba en construcción, y mi madre limpiaba casas, lo cual en realidad estaba cerca de la verdad. Mi padre había sido trabajador de la construcción cuando llegamos por primera vez a este país antes de que comenzara su propio negocio de contratación exitoso, y mi madre había limpiado casas antes de convertirse en enfermera. Pero omití los finales de esas historias, las partes sobre su éxito y movilidad ascendente, porque quería ver exactamente cómo estas personas reaccionarían a alguien cuya familia hacía trabajo honesto de clase trabajadora. La reacción fue todo lo que temía y esperaba.
Robert en realidad dijo, con una sonrisa condescendiente, bueno, ciertamente no hay nada malo con el trabajo honesto. Necesitamos personas que hagan esos trabajos. La forma en que dijo esos trabajos hizo que mi sangre hirviera, pero mantuve mi compostura, asintiendo y sonriendo como si no captara el insulto. Patricia agregó, oh sí, absolutamente. No todos están hechos para la universidad y las carreras profesionales. El mundo necesita todo tipo de personas. La condescendencia goteaba de cada palabra, y tuve que clavarme las uñas en la palma debajo de la mesa para no romper el personaje y decirles exactamente lo que pensaba de sus actitudes elitistas. Pero entonces sucedió algo que no esperaba, algo que hizo que toda esta noche incómoda tomara un giro hacia un territorio que no había anticipado. Patricia se excusó de la mesa, mencionando que necesitaba revisar el postre, y Robert la siguió poco después, diciendo que necesitaba hacer una llamada importante. Eso nos dejó a Marcus y a mí solos en la mesa del comedor, y el silencio entre nosotros era ensordecedor. Esperaba que se inclinara, que susurrara una disculpa, que mostrara alguna señal de que estaba incómodo con cómo sus padres me estaban tratando, pero en cambio, solo se sentó allí, mirando su plato, su rostro ilegible. Finalmente, habló, pero sus palabras no fueron lo que quería escuchar. «Podrías esforzarte un poco más», dijo en voz baja, ni siquiera mirándome. «¿Esforzarme más en qué?», pregunté, todavía manteniendo mi personaje pero sintiendo confusión genuina. «En causar una buena impresión, en encajar, en ser lo que ellos esperan». Su voz era baja, casi un susurro, pero las palabras me golpearon como un golpe físico. Este era el hombre con el que planeaba casarme, y estaba molesto conmigo por no actuar adecuadamente para sus padres, no por ser yo misma, sino por no ser lo suficientemente buena en pretender ser alguien que ellos aprobarían. Excepto que él no sabía que estaba fingiendo. Él pensaba que esta era realmente yo, o al menos una versión de mí que estaba viendo por primera vez. La realización se cristalizó en ese momento. Marcus nunca me había aceptado verdaderamente por quien era. Había estado esperando que pudiera ser moldeada, formada, transformada en lo que su familia consideraría aceptable. Antes de que pudiera responder, escuché voces viniendo de algún lugar de la casa, y no estaban siendo particularmente silenciosas. De hecho, parecían haber olvidado que el sonido viaja en estas casas grandes con sus techos altos y pisos de madera. No pude distinguir todas las palabras al principio, pero escuché el nombre de Marcus, y escuché suficiente del tono para saber que estaban discutiendo sobre mí. Algo dentro de mí cambió. La ira que había estado suprimiendo, el dolor que había estado tragando, todo se transformó en una determinación fría y clara. Necesitaba escuchar lo que realmente estaban diciendo. Necesitaba conocer toda la verdad antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro. Me levanté, diciéndole a Marcus que necesitaba usar el baño, y él me señaló la dirección sin mucho interés, todavía malhumorado en la mesa. Pero en lugar de ir al baño, me moví silenciosamente por la casa, siguiendo el sonido de las voces. Años de moverme en silencio a través de bibliotecas durante sesiones de estudio nocturnas me habían hecho buena, siendo silenciosa cuando necesitaba hacerlo, y me encontré parada justo afuera de lo que parecía ser una cocina, donde Patricia y Robert estaban hablando en tonos susurrados pero intensos. Lo que escuché a continuación hizo que mi corazón latiera con fuerza y mis manos temblaran, pero me obligué a quedarme quieta, a escuchar cada palabra, porque esta era la verdad que había estado buscando, la realidad detrás de las sonrisas educadas y los modales de mesa adecuados. La voz de Patricia llegó primero, aguda y llena de ira apenas contenida que había estado ocultando detrás de su sonrisa de sociedad toda la noche, y sus palabras me atravesaron como esquirlas de hielo, aunque había estado medio esperando algo así todo el tiempo. «No puedo creer que Marcus esté considerando seriamente casarse con esa chica, Robert. ¿La viste? ¿Escuchaste la forma en que habla? Es absolutamente inadecuada, completamente por debajo de los estándares de nuestra familia. Y no voy a permitir que mi hijo tire su vida por una donadie sin educación del lado equivocado de la ciudad». El veneno en su voz era sorprendente. Toda pretensión de civilidad completamente abandonada ahora que pensaba que estaba fuera del alcance del oído. La respuesta de Robert fue igualmente perturbadora, su voz profunda llevando una frialdad que envió escalofríos por mi columna. «Estoy completamente de acuerdo, Patricia. Esto es inaceptable. Marcus tiene responsabilidades con esta familia, con nuestra reputación, con el legado que hemos construido. No puede casarse con alguien tan claramente inferior en todas las formas que importan. ¿Qué pensaría la gente?».
¿Qué dirían nuestros amigos? Imagina llevarla al club, a eventos de caridad. Sería una vergüenza. Continuaron hablando, sus palabras volviéndose más crueles y cortantes con cada oración, discutiéndome como si fuera algún tipo de producto defectuoso que Marcus había comprado por error. Patricia mencionó algo sobre el dinero familiar, sobre fideicomisos y herencias, sobre cómo habían estructurado las cosas específicamente para asegurar que Marcus se casara apropiadamente. Siempre hemos tenido la cláusula en el fideicomiso, Robert, ¿recuerdas? Si se casa con alguien que no aprobamos, alguien que no cumple con nuestros estándares, la herencia se reduce significativamente. Tal vez sea hora de que le recordemos ese pequeño detalle. Mi mente estaba dando vueltas, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Habían literalmente establecido incentivos financieros para que su hijo se casara con el tipo correcto de persona, lo que significaba alguien de su clase social, alguien que se veía bien. Sonaba bien. Venía del trasfondo correcto. Pero entonces Robert dijo algo que me heló la sangre por completo, algo que reenmarcó toda esta noche y toda mi relación con Marcus de una manera que ni siquiera había considerado. La cosa es, Patricia, no creo que esté realmente serio sobre casarse con ella. Creo que esto es algún tipo de fase, alguna rebelión contra nuestras expectativas. ¿Recuerdas cómo era en la universidad? ¿Saliendo con todas esas chicas inapropiadas para provocarnos? Esto se siente similar. Lo sacará de su sistema. Disfrutará lo que sea que esté disfrutando, sobre estar con alguien tan diferente de su tipo usual. Y luego entrará en razón y encontrará a alguien apropiado. Patricia hizo un sonido de acuerdo y luego agregó: podrías tener razón. Noté que parecía casi avergonzado de ella esta noche, como si la estuviera viendo de manera diferente ahora que está aquí en nuestro hogar, rodeada de nuestras cosas, comparada con nuestros estándares. A veces las personas no se dan cuenta de lo incompatibles que son hasta que ven a su pareja en un contexto diferente. Y creo que eso es exactamente lo que está sucediendo esta noche. Las piezas estaban cayendo en su lugar con horrible claridad. Marcus me había traído aquí sabiendo que sus padres me juzgarían, sabiendo que no encajaría con sus estándares, posiblemente incluso esperando que me sintiera tan fuera de lugar, tan incómoda, que terminaría la relación yo misma, ahorrándole el difícil trabajo de romper conmigo directamente. O peor, me estaba probando para ver si de alguna manera podía transformarme en lo que ellos querían, si estaría dispuesta a borrar todo sobre quién era yo para encajar en su mundo. Pero había más. Patricia continuó. Ya he hablado con Marcus sobre Bethany Worthington, ¿la recuerdas? Los Worthington del club de campo. Acaba de terminar su MBA de Harvard. Su familia tiene conexiones en todos los lugares correctos, y siempre ha tenido debilidad por Marcus. Me encontré con su madre la semana pasada, y tuvimos una conversación encantadora sobre lo lindo que sería si nuestras familias se acercaran aún más a través del matrimonio. La implicación era cristalina. No solo me estaban desaprobando, estaban planeando activamente el futuro de Marcus con alguien más, alguien que consideraban apropiado, y lo estaban discutiendo como si mi relación con su hijo ya hubiera terminado, como si yo fuera solo un inconveniente temporal que pronto se resolvería. Robert se rió. En realidad se rió, y dijo: bueno, después de esta noche, no creo que tengas muchos problemas convenciéndolo de que esta situación actual no es sostenible. ¿Viste su cara durante la cena? Parecía que quería desaparecer. Creo que ya se está dando cuenta de su error. Se comenzaron a discutir logística. ¿Cómo introducirían a Marcus con Bethany apropiadamente? ¿Qué eventos podrían todos asistir juntos? ¿Cómo lo sacarían de su relación conmigo y lo llevarían a algo más adecuado? Y con cada palabra, sentía mi ira creciendo. No solo hacia ellos, sino hacia Marcus, por ser el tipo de persona que tenía padres como estos, por no enfrentarlos, por potencialmente ser cómplice en toda esta situación retorcida. Me quedé allí en el pasillo, escondida justo fuera de la vista, y tuve que tomar una decisión sobre qué hacer con esta información. Parte de mí quería irrumpir allí, confrontarlos directamente, revelar que había escuchado cada palabra asquerosa que habían dicho. Pero otra parte de mí, la parte más inteligente que me había llevado a través de la escuela de Derecho y a una carrera exitosa, sabía que había una mejor manera de manejar esto, una manera que expondría no solo su crueldad, sino también el verdadero carácter de Marcus. Pensé en todas las veces que él había hecho esos pequeños comentarios, todas las veces que había sugerido que podía ser diferente, más suave, menos ambiciosa, menos yo misma, y me di cuenta de que había estado tratando de moldearme en alguien que sus padres aprobarían todo el tiempo, solo había sido más sutil al respecto que ellos. ¿Alguna vez has tenido un momento donde de repente ves toda tu relación bajo una luz completamente diferente?
donde todas las pequeñas banderas rojas que ignoraste o explicaste de repente forman una imagen clara de algo que no querías ver? Eso es lo que me estaba pasando en ese pasillo, escuchando a estas personas discutir mi relación como si fuera una transacción comercial que salió mal. Podía escucharlos terminando su conversación, Patricia diciendo algo sobre traer el postre y pasar el resto de la noche, manteniendo las apariencias hasta que pudieran sacarme de su casa, y sabía que necesitaba moverme rápidamente. Me deslicé de vuelta hacia el comedor, mi mente trabajando a velocidad de rayo, procesando todo lo que había escuchado y formulando un plan. Cuando regresé a la mesa, Marcus me miró con una expresión que no podía leer del todo. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? ¿Resignación? Me senté y le sonreí, todavía interpretando mi papel, todavía la chica sin sofisticación que no pertenecía a este mundo, y podía ver el conflicto jugando en sus rasgos. Abrió la boca para decir algo, tal vez para disculparse, tal vez para explicar, pero antes de que pudiera hablar, Patricia y Robert regresaron con el postre, sus máscaras de cortesía firmemente de vuelta en su lugar, actuando como si no acabaran de estar en la cocina disecándome, y mi inadecuación para su precioso hijo. El postre era algún elaborado pastel francés que probablemente costaba más que la cuenta de supermercado semanal de la mayoría de las personas, y mientras Patricia lo servía, hizo un punto de explicar qué era, pronunciando el nombre francés lenta y cuidadosamente, como enseñándole una nueva palabra a un niño. Esto es un millefeuille, querida. Es un pastel tradicional francés con capas de hojaldre y crema pastelera. ¿Alguna vez has comido algo así antes? Su tono era tan condescendiente que me tomó todo en mí no responder en francés fluido, que hablo perfectamente gracias a 3 años estudiando en la Sorbona durante mis veranos de pregrado. Pero mantuve mi personaje, sacudiendo la cabeza y diciendo, «Nah, esto está muy elegante. Yo normalmente solo compro postres de la panadería del supermercado. ¿Sabe? Los que vienen en los envases de plástico». La sonrisa de Patricia era tensa, victoriosa, confirmando todo lo que creía sobre mí. Robert dirigió la conversación hacia temas que claramente pensaba que no podría contribuir significativamente, discutiendo política, eventos actuales, asuntos comerciales complejos, y cada vez que daba respuestas simples y desinformadas, podía ver la satisfacción creciendo en sus ojos. Estaban construyendo su caso, confirmando su evaluación, preparando sus argumentos de por qué Marcus necesitaba terminar esta relación. Marcus participó mínimamente en la conversación, principalmente empujando su postre alrededor de su plato, y me preguntaba qué estaba pasando por su mente. ¿Estaba avergonzado de mí? ¿Avergonzado de sí mismo? ¿Estaba planeando cómo romper conmigo? ¿O estaba realmente considerando enfrentarse a sus padres por una vez en su vida? Cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que realmente no conocía a este hombre con el que había aceptado casarme. Conocía la versión de sí mismo que había elegido mostrarme, pero el verdadero Marcus, el que existía en relación con su familia y sus expectativas, era un extraño. Mientras la noche llegaba a su fin y Patricia nos estaba caminando hacia la puerta, puso su mano en mi brazo en un gesto que podría haber parecido maternal si no supiera la verdad, y dijo, «Fue tan encantador conocerte, querida. Espero que te veamos de nuevo pronto». La mentira era tan suave, tan practicada, y le sonreí de vuelta, igualando su dulzura falsa con la mía, diciendo, «Oh sí, esto fue muy lindo. Ustedes tienen una casa hermosa. Gracias por recibirme». El viaje de regreso a mi apartamento fue silencioso al principio. Marcus agarrando el volante con fuerza, mirando fijamente hacia adelante, y yo me senté allí preguntándome si iba a decir algo, si iba a reconocer qué tan terriblemente sus padres me habían tratado, si iba a defenderme o disculparse o mostrar alguna señal de que reconocía lo incorrecto que había sido toda esa noche. Finalmente, a mitad del camino a casa, habló, y sus palabras confirmaron cada temor que había desarrollado en el transcurso de la noche. «Eso no salió tan bien como esperaba», dijo cuidadosamente, y podía escucharlo eligiendo sus palabras, tratando de encontrar una manera diplomática de decir lo que estaba pensando. «¿Qué quieres decir?», pregunté, todavía interpretando mi papel, pero también genuinamente curiosa sobre cómo enmarcaría esto. «Solo creo que tal vez podrías haber intentado conectar más con ellos, ya sabes, mostrar interés en las cosas de las que estaban hablando, hacer preguntas, participar más en la conversación». Me estaba criticando, en realidad encontrando fallas en cómo me había comportado, como si el problema fuera mi fallo en actuar apropiadamente en lugar del clasismo y la crueldad flagrantes de sus padres. Sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento. Cualquier esperanza restante que había tenido de que Marcus fuera diferente de sus padres,
que de alguna manera estaba atrapado en sus expectativas pero fundamentalmente opuesto a sus valores. Se hizo añicos por completo, y me di cuenta de que era exactamente como ellos, solo que había sido mejor ocultándolo, más hábil en hacer que su juicio pareciera preocupación, su desprecio pareciera crítica constructiva. Marcus, dije. Y esta vez dejé que mi voz real saliera, clara y articulada y completamente diferente del personaje que había estado interpretando toda la noche. Necesito decirte algo, y necesito que escuches muy cuidadosamente lo que estoy a punto de decir. Me miró, confundido por el cambio repentino en mi voz, en mi comportamiento, y pude ver el momento en que comenzó a darse cuenta de que algo estaba muy mal, que la noche estaba a punto de tomar un giro que no había anticipado. Todo lo que viste esta noche, todo lo que me escuchaste decir, la forma en que actué, la forma en que hablé, la persona que presenté a tus padres, esa no era yo. Ese fue un personaje que estaba interpretando, una prueba que diseñé porque necesitaba saber la verdad sobre quién eres, sobre quién es tu familia y sobre qué tipo de vida realmente quieres que yo viva. Su rostro se puso pálido. Sus manos se apretaron en el volante y comenzó a tartamudear una respuesta, pero levanté mi mano para detenerlo porque no había terminado, ni siquiera cerca. Soy una abogada corporativa, Marcus. Me gradué summa cum laude de la Facultad de Derecho de Yale. Tengo una maestría en negocios internacionales. Hablo 4 idiomas con fluidez. He representado a empresas Fortune 500 y gano más dinero que tú. Mucho más dinero, en caso de que te lo estuvieras preguntando. Pero nunca preguntaste sobre mi trabajo, ¿verdad? Nunca realmente quisiste saber sobre mis casos, mis logros, mis ambiciones, porque en algún nivel siempre estuviste incómodo con la idea de estar con alguien que podría ser más exitoso, más educado, más logrado que tú. El auto se desvió ligeramente mientras procesaba lo que estaba diciendo, y podía ver su mente trabajando, tratando de reconciliar a la persona que pensaba que conocía con la persona que realmente era. Me puse ropa barata y fingí ser ignorante esta noche porque quería ver cómo tus padres tratarían a alguien que percibían como inferior a ellos, y la respuesta es que trataron a esa persona con desprecio, condescendencia y disgusto apenas disfrazado. Pero aquí está la cosa, Marcus. Esa ni siquiera es la peor parte. Hice una pausa, asegurándome de que realmente estuviera escuchando, realmente entendiendo la gravedad de lo que estaba a punto de decirle. La peor parte es que mientras yo supuestamente estaba en el baño, escuché a tus padres hablando sobre mí en la cocina. Escuché cada palabra que dijeron sobre lo inadecuada que soy. Cómo tienen cláusulas en tu fideicomiso para desalentarte de casarte con alguien como yo. Cómo ya están planeando presentarte a Bethany Worthington del club de campo. Y los escuché decir que piensan que esto es solo una fase, que me estás usando para rebelarte contra ellos, y que entrarás en razón pronto. Marcus detuvo el auto abruptamente, estacionándose al lado de la carretera, su rostro drenado de todo color, y se volvió para mirarme con una expresión de horror mezclado con vergüenza. «Puedo explicar», comenzó, pero lo interrumpí de nuevo porque había estado en silencio demasiado tiempo ya, interpretando papeles y tragándome mi voz, y había terminado con eso. «¿Puedes explicar por qué me trajiste a esa cena sabiendo que tus padres me juzgarían? ¿Puedes explicar por qué no me defendiste ni una vez durante toda la noche? ¿Puedes explicar por qué me criticaste en el camino a casa en lugar de disculparte por cómo me trataron? ¿Puedes explicar por qué has pasado 2 años haciendo pequeños comentarios sobre cómo podría ser diferente, más suave, menos enfocada en mi carrera, menos ambiciosa, menos yo misma?» Mi voz estaba subiendo ahora, toda la ira y el dolor que había estado suprimiendo durante horas, tal vez incluso meses, saliendo a la superficie. Marcus parecía como si hubiera sido golpeado, su boca abriéndose y cerrándose pero sin salir palabras, y me di cuenta de que nunca había tenido que enfrentar la realidad de quién era su familia, porque personas como ellos rara vez lo hacen. Se mueven por el mundo en su burbuja de privilegio y juicio, nunca teniendo que confrontar el daño que causan porque todos a su alrededor son demasiado educados o demasiado intimidados para llamarlos. «Te amé», continué, y podía escuchar mi voz quebrándose ligeramente, la emoción finalmente abrumando la ira. «Realmente te amé, o al menos amé a quien pensé que eras. Pero esta noche me mostró la verdad. No eres el hombre que pensé que eras. No eres alguien que se pondría de pie por mí. Me defendería. Me amaría por quien realmente soy. Eres alguien que quiere una esposa que encaje en un molde específico, que haga felices a tus padres, que no te desafíe o te opaque o haga olas en tu mundo cómodo. Y privilegiado». Marcus finalmente encontró su voz, y lo que dijo fue de alguna manera peor que si no hubiera dicho nada en absoluto.
Me engañaste, dijo, su tono acusador, casi indignado. Deliberadamente me engañaste a mí y a mis padres. Me hiciste quedar mal. Nos preparaste para fallar esta prueba tuya. ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo es eso honesto? La audacia de ello, la completa falta de autoconciencia, era casi impresionante. Estaba molesto porque lo había engañado, como si ese fuera el verdadero problema aquí, como si mi engaño fuera de alguna manera peor que el clasismo de sus padres o su propia cobardía. ¿Quieres hablar de honestidad, Marcus? Hablemos de honestidad. Nunca has sido honesto conmigo sobre lo que realmente querías. Nunca has sido honesto sobre las expectativas de tus padres o las condiciones de tu fideicomiso. Nunca has sido honesto sobre el hecho de que estabas tratando de cambiarme en alguien más aceptable para tu familia. Has sido engañoso desde el principio. Solo lo hiciste con sugerencias sutiles y correcciones gentiles en lugar de mentiras directas. Pero es engaño de todas formas. Tomé un respiro profundo, tratando de calmar la tormenta de emociones arremolinándose dentro de mí, y tomé la decisión que probablemente sabía que iba a tomar desde el momento en que escuché a sus padres hablando en esa cocina. Este compromiso ha terminado, Marcus. No puedo casarme con alguien que no me respeta, que no me valora por quien realmente soy, que permitiría que sus padres me trataran con tal desprecio sin decir una sola palabra en mi defensa. Merezco mejor que eso, mejor que tú, mejor que tu familia y tus fideicomisos y tus amigos del club de campo. Me quité el anillo de compromiso, el que me había presentado hace 6 meses en una propuesta romántica que ahora se sentía manchada por todo lo que había aprendido esta noche, y se lo ofrecí. Miró el anillo como si no pudiera comprender lo que estaba pasando, como si su mundo se estuviera inclinando fuera de su eje, y tal vez lo estaba. Tal vez esta era la primera vez en su vida que alguien lo había rechazado, elegido alejarse del privilegio y la comodidad que podía ofrecer, porque el costo de estar con él era demasiado alto. ¿Realmente estás terminando esto por una cena? ¿Porque mis padres no se enamoraron inmediatamente de ti? Todavía estaba tratando de enmarcar esto como mi reacción exagerada, mi problema, mi fracaso en ver las cosas correctamente. Estoy terminando esto por quien eres, Marcus. Esto no es sobre una cena, es sobre 2 años de ti tratando de apagar mi luz, hacerme más pequeña, convertirme en alguien que no soy. Es sobre ti trayéndome a conocer a tus padres sabiendo que me juzgarían, sabiendo que me habías preparado para el fracaso porque alguna parte de ti no quiere estar con alguien como yo, alguien que es exitoso e independiente y no necesita tu dinero o la aprobación de tu familia. Quieres a alguien que esté agradecida por la oportunidad de casarse en tu familia, alguien que interpretará el papel que han escrito sin cuestionarlo. Y esa no soy yo. Esa nunca seré yo. Salí del auto porque no podía sentarme allí más. No podía respirar el mismo aire que él. Y llamé un viaje en mi teléfono, parada en la acera en el aire fresco de la noche, sintiendo el peso de la noche asentándose sobre mí como una manta pesada. Marcus también salió, dando la vuelta al auto, y por un momento pensé que podría realmente luchar por nosotros. Podría realmente decir algo que haría una diferencia, pero en cambio solo se veía confundido y herido, como si yo hubiera roto alguna regla no dicha al negarme a seguir el juego con las expectativas de su familia. Mis padres cambiarán de opinión, dijo débilmente, una vez que lleguen a conocer a la verdadera tú, una vez que vean lo lograda que eres, cambiarán de opinión. El hecho de que pensara que eso de alguna manera haría las cosas mejor mostró cuán poco entendía lo que realmente estaba mal aquí. No era sobre si sus padres eventualmente me aceptarían, era sobre el hecho de que su aceptación era condicional, basada en mis credenciales y logros en lugar de mi valor inherente como ser humano, y era sobre el hecho de que él pensaba que esto era aceptable, que no veía nada malo con los valores de sus padres o su propia complicidad en ellos. Mi viaje llegó y me subí sin mirar atrás, dejando a Marcus parado en la acera, todavía sosteniendo el anillo de compromiso, probablemente todavía sin entender completamente qué había pasado o por qué, y mientras nos alejábamos, sentí una mezcla compleja de emociones lavándome. Había dolor por la relación que pensé que tenía, por el futuro que había imaginado, por el amor en el que había creído, pero también había alivio, una sensación profunda de haber esquivado una bala, de haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que me hubiera atado legalmente a un hombre y una familia que habrían pasado el resto de mi vida tratando de hacerme más pequeña, más callada, menos de lo que soy. Los días que siguieron fueron difíciles de maneras que no había anticipado, porque romper un compromiso no es solo sobre terminar una relación romántica, es sobre deshacer todos los planes que habías hecho,
Decirle a todas las personas con las que habías compartido tu felicidad que no iba a suceder después de todo. Enfrentar las preguntas y la simpatía y el juicio de personas que pensaban que entendían pero realmente no lo hacían. Mis amigos fueron de apoyo, especialmente Rachel, quien no dijo te lo dije aunque se había ganado el derecho, y mi familia, que nunca se había entusiasmado del todo con Marcus de todos modos. Estaba aliviada de una manera que intentaban ocultar pero no podían completamente. Marcus intentó contactarme varias veces en esas primeras semanas, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas hasta enojados hasta confundidos, y escuché algunos de ellos antes de decidir que no había nada que pudiera decir que cambiaría lo que sabía que era verdad sobre él y sobre nosotros. En un mensaje de voz, en realidad dijo que su madre había sugerido que intentáramos de nuevo, que ella había dicho que tal vez había sido demasiado dura en su juicio, lo que me hizo reír amargamente porque confirmaba todo lo que sospechaba. No estaban arrepentidos por su comportamiento, solo estaban recalculando su enfoque, probablemente porque Marcus les había dicho la verdad sobre quién realmente era yo, y se habían dado cuenta de que habían juzgado mal la situación. Pero el daño estaba hecho, no porque hubieran sido crueles con alguien que pensaban que era inferior a ellos, eso fue suficientemente malo, sino porque habían revelado quiénes eran realmente cuando pensaban que nadie estaba mirando, cuando pensaban que no habría consecuencias por su desprecio y esnobismo, y eso no es algo que puedas retractarte o disculpar. Me sumergí en mi trabajo, tomando casos más grandes, aceptando esa oferta de sociedad que había estado considerando, y lentamente reconstruyendo mi sentido de identidad que había sido erosionado durante mi tiempo con Marcus, porque me di cuenta de que había estado comprometiendo pequeños pedazos de mí misma a lo largo de nuestra relación, no de maneras obvias, sino en pequeños ajustes incrementales que sumaban algo significativo. Había dejado de hablar tanto sobre mis éxitos laborales porque había notado que se ponía callado y malhumorado cuando lo hacía. Había minimizado mis logros para hacerlo sentir más cómodo. Había estado encogiéndome para encajar en el espacio que estaba dispuesto a darme, y ni siquiera me había dado cuenta completamente de que lo estaba haciendo hasta que dejé de hacerlo. Aproximadamente 3 meses después de esa cena desastrosa, escuché a través de conocidos mutuos que Marcus había comenzado a salir con Bethany Worthington, la MBA de Harvard que su madre había mencionado, y sentí una punzada de algo, no exactamente celos, pero tal vez tristeza por ambos, porque dudaba que a ella se le permitiera ser completamente ella misma tampoco. Probablemente solo era mejor interpretando el papel que su familia demandaba, más dispuesta a moldearse en sus expectativas, o tal. Bess genuinamente quería las mismas cosas que ellos y sería feliz en ese mundo. De cualquier manera, ya no era mi preocupación, y les deseé bien en mis pensamientos, incluso mientras me sentía agradecida de que no era yo entrando en ese papel, usando esa máscara, viviendo esa vida. La experiencia me cambió de maneras fundamentales que todavía estoy procesando. Me hizo más cautelosa sobre en quién confío, más vigilante sobre las banderas rojas en las relaciones, pero también me hizo más fuerte, más segura de quién soy y qué aceptaré, y no aceptaré en mi vida, y eso vale algo. Aprendí que el amor no es suficiente si no está acompañado de respeto, aceptación genuina, y el coraje de defender lo que es correcto incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo. Aprendí que las personas te mostrarán quiénes son realmente si prestas atención, no en los grandes gestos o los momentos románticos, sino en los pequeños comentarios, las correcciones sutiles, la forma en que tratan a las personas que piensan que no importan. Y aprendí que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de algo que se ve bien en papel, que tiene sentido para todos los demás, que debería funcionar pero no lo hace, porque sabes en tu corazón que no es correcto para ti. Así que aquí estoy ahora, soltera, enfocada en mi carrera, rodeada de amigos que realmente me valoran por quien soy. Y aunque estaría mintiendo si dijera que no me siento sola a veces, o me pregunto cómo sería si hubiera tomado decisiones diferentes, sé con absoluta certeza que tomé la decisión correcta aquella noche, parada en esa acera, devolviendo ese anillo, eligiéndome a mí misma sobre la comodidad de una relación que requería que fuera menos de lo que soy. Esta experiencia también me enseñó algo profundo sobre la autenticidad y el valor propio. Me di cuenta de que cuando permites que otros te definan, cuando moldeas tu identidad para encajar en las expectativas ajenas, pierdes algo esencial de ti misma, y recuperar esa esencia, esa autenticidad que había estado erosionando sin darme cuenta, fue como volver a respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Dios mío, no puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es mantener tu integridad en las relaciones, porque cuando comienzas a comprometer quién eres fundamentalmente,
No solo estás engañando a la otra persona, te estás engañando a ti misma, y ese es el peor tipo de traición que existe. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre ser tú misma y ser aceptada por alguien que amabas? ¿Alguna vez descubriste que la persona con la que estabas quería que cambiaras de maneras fundamentales? Cuéntamelo en los comentarios aquí abajo porque creo que todos necesitamos compartir estas experiencias. Necesitamos hacernos saber unos a otros que está bien alejarse, está bien exigir respeto, está bien negarse a encogerse para encajar en las expectativas de otra persona. Y si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar sobre tus propias relaciones o te ayudó a ver una situación en tu vida con más claridad, por favor dale me gusta a este video porque realmente ayuda a este canal a llegar a más personas que podrían necesitar escuchar estos mensajes. Comprender las dinámicas de respeto, aceptación y amor genuino en las relaciones es tan importante, y cuanto más hablemos abiertamente sobre estos temas, más podemos ayudarnos mutuamente a navegar el terreno complicado de las relaciones modernas y las expectativas familiares. Asegúrate de suscribirte a Yo lo viví para más historias reales sobre relaciones, crecimiento personal y las verdades complicadas que descubrimos sobre nosotros mismos y las personas en nuestras vidas, porque comparto estas historias no solo para procesar mis propias experiencias, sino para crear una comunidad donde todos podamos ser honestos sobre la realidad desordenada, difícil y hermosa de ser humano y tratar de conectar con otros auténticamente. Toca esa campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Y recuerda que tu valor no está determinado por la capacidad de otra persona de verlo. Eres valiosa, eres suficiente, y mereces ser amada exactamente por quien eres, no por quien alguien más quiere que te conviertas. Te lo digo de verdad, en serio. Esto es algo que necesitas grabar en tu corazón, porque es la verdad más pura que existe. Muchas gracias por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad, y por compartir tus propias experiencias en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y significan más para mí de lo que podrías imaginar. Saber que todos estamos aquí tratando de entender esto juntos, apoyándonos mutuamente, aprendiendo de los errores y triunfos de los demás. Eso es lo que hace que este espacio sea tan especial. Así que por favor mantén la conversación viva. Sigue siendo vulnerable y honesta. Y volveré. Pronto con otra historia, otra verdad vivida. Otra pieza del rompecabezas de lo que significa vivir auténticamente en un mundo que a menudo quiere que seamos cualquier cosa, menos nosotros mismos. ¿Sabes qué? La vida es demasiado corta para vivir tratando de complacer a personas que nunca van a valorarte por quien realmente eres. Y esa es la lección más importante que saqué de toda esta experiencia. Así que te animo a que reflexiones sobre tus propias relaciones, sobre las personas en tu vida. Y te preguntes honestamente si te están aceptando completamente o si te están pidiendo que seas una versión reducida de ti misma. Porque mereces rodearte de personas que celebren tu éxito, que apoyen tus sueños, que te amen incondicionalmente. Y si no tienes eso en tu vida ahora mismo, quiero que sepas que está bien alejarte. Está bien decir no. Está bien priorizar tu propia felicidad y bienestar por encima de las expectativas de los demás. Y imagínate cómo sería tu vida si siempre eligieras ser auténtica, si siempre te mantuvieras fiel a quien realmente eres, sin importar lo que otros piensen o digan. Ese es el tipo de libertad que todos merecemos experimentar. Y espero que mi historia te inspire a buscarlo en tu propia vida también.